Hola familia, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy vamos a hablar del misterio de Dios, el Tratado del Misterio de Dios, que es uno de los tratados más importantes y centrales de nuestra fe, y también uno de los más desconocidos y que más trabajo cuesta entender. Este Tratado del Misterio de Dios, como bien sabéis, lo que hace es estudiar el misterio de la Trinidad, uno de los misterios centrales de nuestra fe. Este tratado estudia en el fondo a Dios en sí mismo, a Dios tal y como es y a Dios tal y como se revela. Esa revelación tiene su punto más álgido, su culmen en la revelación en Cristo. Claro, Cristo, como sabéis, por un lado da cuenta de su relación con el Padre, a quien llama Padre, Abba, que fue la gran revolución del momento, y después desde esa relación, desde esa intimidad, desde esa confianza que tiene Cristo con su Padre, trabaja por instaurar el reino de Dios como presencia plena de ese amor en nuestro mundo. Pero también la revelación de Dios en Cristo también da cuenta de otra relación con el Espíritu Santo, la relación del Hijo con el Espíritu Santo, siendo el Espíritu aquel que da fuerza, que impulsa a Jesús en toda su misión. Comienza en el principio del bautizo, desde las tentaciones hasta el final. De manera que se da una comunicación intratrinitaria entre Padre, Hijo y Espíritu Santo que aparece en toda la Sagrada Escritura. El punto más importante, el punto central, el punto donde se da la máxima revelación de esta Trinidad, de esta relación intratrinitaria, es en el misterio pascual, en el misterio de la cruz. El Tratado de la Trinidad parte de un axioma que fue postulado por un teólogo contemporáneo que se llama Karl Rahner, que a lo mejor os suena un poco. Ahí lo tenéis postulado y lo tenéis escrito. Su axioma dice así: la Trinidad económica es la Trinidad inmanente y viceversa. Vamos a traducirlo. La economía es un término que se utiliza en teología para designar la historia de salvación. La economía es cómo Dios se ha manifestado al mundo. La Trinidad económica es el modo en el que Dios se ha dado a conocer al mundo. Y la inmanencia, la Trinidad inmanente, es el modo de ser de Dios en sí mismo. ¿Qué es lo que define a Dios en su esencia última? ¿Cómo traducimos este axioma desde estos conceptos? La primera pregunta sería: ¿cómo hemos experimentado nosotros a Dios a lo largo de toda la historia? Como un Dios de amor, como un Dios de cuidado, un Dios que nos cuida, que nos protege, que nos acompaña. ¿Y por qué hemos experimentado a Dios de esa manera? Porque Dios en sí mismo es amor, porque lo que define a Dios es su modo de querer, su modo de entregarse, su modo de sacrificarse, su modo de ser para los otros, de ser un Dios para el mundo, un Dios para la persona. Y porque Dios es así, se revela de esa manera. Eso es lo que dice el axioma de Rahner. La Trinidad económica es la Trinidad inmanente y viceversa. Dios se manifiesta como amor porque Dios es amor, y porque Dios es amor se manifiesta al mundo como amor. Como bien sabéis, la revelación de Dios al mundo se hace de una manera progresiva. No es una revelación plena, total y puntual que en un momento lo da a conocer todo, sino que esa revelación es paulatina, poco a poco. Igual que nuestras relaciones con nuestros amigos. A las personas las vamos conociendo a medida que nuestra relación va siendo más profunda, vamos conociendo distintas facetas de su vida. Lo mismo pasa con Dios. Hubo un teólogo medieval, Joaquín de Fiore, que dijo que esta revelación progresiva de Dios era también una revelación progresiva del amor intratrinitario, una revelación progresiva de las personas trinitarias, de manera que el Antiguo Testamento fue el periodo en el cual el Padre se dio a conocer. El Nuevo Testamento fue el periodo en el cual el Hijo se dio a conocer. Y el periodo en el que estamos ahora, el periodo de la Iglesia, el periodo de los primeros cristianos, de la expansión del cristianismo, el mundo de la Iglesia, de la eclesiología en el que nos toca vivir, es el momento para darse a conocer el Espíritu Santo. Vamos a comenzar con el Antiguo Testamento, que es el periodo de la revelación del Padre, y vamos a intentar ver cómo este Padre se revela en su forma de amar al mundo, desde el Antiguo Testamento. Lo vamos a hacer en primer lugar con los nombres de Dios. Si os acordáis, en el Antiguo Testamento hay muchas maneras de nombrar a Dios. Se le nombra la más común Yahvé, pero también se le habla de Elohim, Shaddai, El. Es un Dios que tiene muchas formas de ser nombrado, pero todas tienen una característica en común, y es que están vinculados a una persona. Es un Dios personal. No es un Dios etéreo, no es un Dios vinculado a lugares físicos, sino que es un Dios personal que quiere caminar con el hombre. Además, esos nombres siempre están acompañados de unos adjetivos.
También si recordáis, recordaréis pues el Dios Santo, el Dios Clemente, el Dios Misericordioso. Son adjetivos que hablan de la majestad, de la trascendencia de Yahvé, de Dios, pero que siempre está relacionado con la persona, siempre está relacionado con el pueblo de Israel, con que acontece la salvación. El modo paradigmático de ver el nombre de Dios en el Antiguo Testamento es con el texto de Moisés. Lo conocéis, cuando está la zarza ardiendo y Moisés se acerca y pregunta, bueno, ¿y quién eres? Lo que le dice Yahvé es, yo soy el que soy, que ya ves tú la respuesta, ¿verdad? Tiene un carácter enigmático. Moisés se queda diciendo, pues no me he enterado, no sé quién eres, ¿no? Pero el texto continúa y Yahvé lo que le dice a Moisés es, te he escogido para liberar a mi pueblo. Y Moisés a mí me gusta mucho porque es el personaje bíblico que más pegas le pone a Dios. Ahí las tenéis puestas en la diapositiva. Pone hasta 5 objeciones. Yo soy pequeño, no me van a hacer caso, no pasa nada porque yo estaré contigo, le dice Yahvé. No sé hablar, no pasa nada, yo estaré en tus palabras. No me harán caso, no pasa nada, te daré un bastón. Ese Dios enigmático que se revelaba como yo soy el que soy, al final se termina revelando como yo soy el que soy, el que camina siempre contigo. Una de las características es que Dios está siempre vinculado a la persona para acompañarla, para no dejarla sola y para ser un Dios que entre en relación con los demás. Este Dios que es un Dios personal, es un Dios que se revela como un Dios que quiere caminar con el pueblo, que quiere caminar con la persona, que quiere estar con él, tiene un modo de actuar peculiar. Ese modo de actuar está caracterizado por algunos verbos en concreto y los tenéis ahí, ¿no? Son 5 verbos. El primero sería un Dios que crea. Y así comienza la Biblia con el libro del Génesis, con el primer capítulo, el texto de la creación. Es un Dios que crea y con una característica en concreto. Lo primero es que crea poniendo orden en el caos. No es un Dios que haga un borrón y cuenta nueva y que empiece todo de cero y que no cuente con lo que ya hay, no, sino que cuenta con lo que tenemos, cuenta con lo que hay y en función de eso ordena, da forma, da belleza a lo que tenemos. En segundo lugar, es un Dios que cuando crea no se desentiende de la creación. Los dioses griegos, los dioses romanos creaban y después se retiraban a su Olimpo y ahí estaban tranquilos, ¿no? Nuestro Dios es un Dios que creando se compromete con la creación, que decide involucrarse, que decide caminar con la creación. Y en tercer lugar es un Dios que crea con su palabra, tiene una palabra performativa. Eso quiere decir que lo que dice lo hace. El texto de la creación es, dijo Dios que se hicieran las bóvedas celestes y se hicieron. Y después también a lo largo de todo el Antiguo Testamento, la palabra de Dios es una palabra que tiene mucha fuerza, es una palabra que compromete y que se hace realidad, ¿no? El segundo de los verbos, el segundo modo de actuar sería un Dios que hace promesa. Aquí el verbo clave, como sabéis, es el verbo jurar, un Dios que promete y que se compromete, ¿no? Lo importante para Israel no es tanto lo que promete, sino la promesa en sí. Sabéis que cuando Dios llamó a Abraham, le prometió una tierra abundante y una descendencia abundante. Abraham se fió de Yahvé, se puso en camino, se cambió su nombre, tanto él como su mujer Sara. Y bueno, al final la descendencia no fue tan grande y la tierra, bueno, fue de aquella manera, ¿no? Pero no es tan importante que al final tengan muchos hijos, que al final tengan una tierra tan grande como los granos de arena de la playa, sino lo importante es el hecho de la promesa, que Dios se ha fijado en ese pueblo, que se ha comprometido con ese pueblo y que camina con ese pueblo constantemente. El tercero de los verbos que tenéis ahí sería un Dios que libera, un Dios que saca geográficamente, saca de Egipto al pueblo de esa esclavitud, un Dios que libera el corazón de ese pueblo y un Dios que rescata como un acto de generosidad enorme. En el fondo, cuando Dios libera en el Antiguo Testamento, libera de muchas cosas, pero siempre para lo mismo, para estar con Él. Dios no libera al pueblo de Israel para que estén solos en el desierto, sino para comenzar una historia de amor, una historia de relación entre dos, ¿no? Y esa es la característica de la libertad. Bueno, en cuarto lugar sería un Dios que ordena. En este sentido, si recordáis cuáles son los mandamientos, los 10 mandamientos, que a veces hay que recordarlos, ¿no? Los mandamientos apuntan a 3 direcciones. Una de las direcciones es que buscan la santidad de Dios, que se opone a todo poder absoluto, a todo deseo absoluto del hombre. En el fondo de los mandamientos te dice, no te centres tanto en ti, sino fíjate en el amor del Señor. Tiene una segunda relación, que son las relaciones sociales, buscando
una comunidad de fraternidad, una comunidad de amor. Es lo mismo, no te centres tanto en ti, sino céntrate en el que está al lado y sal al encuentro del que está al lado. Y en tercer lugar, son mandamientos también que tienen una dirección hacia la casa común, hacia el mundo, ¿no? De cuidar la creación. Esto que está tan de moda ya estaba en el Antiguo Testamento, ¿no? Un Dios que ordena para que dentro de ese orden lo que pueda surgir sean relaciones de amor, relaciones de fraternidad, relaciones de generosidad, de ser los unos para los otros. Y después, por último, el último de los verbos es un Dios que guía, un Dios que conduce. Aquí, bueno, hemos tenido la experiencia del desierto, la experiencia del maná, como Dios alimenta todos los días al pueblo con esa confianza. Y al final, cuando el pueblo de Israel termina esa experiencia del desierto, lo expresan de una manera muy bonita, ¿no? Y es que siempre nos hemos sentido atraídos con cuerdas de cariño. Como que el modo de guiar, el modo de conducir, las señales del camino, siempre han sido las señales del amor, las señales de ese corazón tan generoso de Dios. Por último, en el Antiguo Testamento también aparecen algunas metáforas que hablan de ese modo de cuidar de Dios que se revelan en el Antiguo Testamento. La imagen más utilizada en el Antiguo Testamento son las de las manos. Sabéis que las manos valen para muchas cosas, valen para infligir violencia, pero también valen para tocar, para ser vehículo del tacto, que es el sentido que más amor transmite, más calor transmite. Esas manos en el Antiguo Testamento referidas a Dios aparecen de tres maneras. Una es como el alfarero, que tenéis ahí la imagen. El alfarero, con la delicadeza de las manos, es capaz de sacar una belleza enorme de una masa informe. Es como hacer que la persona llegue a ser lo que puede llegar a ser, lo que está llamado a ser. En segundo lugar, las manos también aparecen como las manos del pastor. El pastor que con tanto cuidado, con tanto mimo, protege, cuida a su rebaño del mal, ¿no? Y después las manos del Padre, que son unas manos que están llenas de confianza, llenas de providencia, de esa seguridad de que Dios nos va a dar lo que necesitamos en cualquier momento. De manera que al final del Antiguo Testamento, entre los modos de revelarse de Dios, con sus nombres, con su modo de actuar, con sus metáforas, al final el Padre se revela en el Antiguo Testamento con dos notas, digamos. Una sería su incuestionable soberanía, es el Dios del pueblo, es el Dios que va a proteger a su pueblo y lo va a proteger porque es el único Dios. Y después la segunda nota sería con una arriesgada solidaridad, con una arriesgada capacidad de amar. Un Dios que se mete dentro de la historia del pueblo para caminar con el pueblo, para trazar junto con el pueblo una historia preciosa de amor, ¿no? De manera que ese amor es como el hilo dorado que transe toda la historia del Antiguo Testamento. Cuando pasamos del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, en el fondo estamos dando un paso en la revelación progresiva, donde ese amor que se ha manifestado del Padre ahora alcanza su máximo esplendor, su máxima revelación con el Hijo, con Cristo. Esta revelación en el Nuevo Testamento del amor pasa por el concepto del reino de Dios que hemos utilizado muchas veces, ¿no? ¿Sabréis definir el reino de Dios? Porque cada uno lo definimos de una manera. El reino de Dios, ahí tenéis una definición del catecismo. En el fondo es hacer presente en nuestro mundo la experiencia del amor de Dios. Es que el reino de Dios sea que el amor de Dios reine en nuestro mundo, que nuestros corazones estén llenos de ese amor y que podamos transmitirlo al mundo, que el pecado se ha vencido por ese amor, que las divisiones sean vencidas por ese amor y que en el fondo nuestras vidas, nuestro modo de actuar, nuestro modo de querer, nuestro modo de ser, esté impregnado de esa experiencia de encontrarnos con el amor de Dios, ¿no? Supone mirar al mundo, vivir el mundo de una manera distinta, con una lógica diferente. De hecho, la revelación del amor de Dios en Cristo lo que hace es romper toda la lógica de aquella época en el modo de quererse, en el modo de aceptarse. Esta experiencia del amor de Dios que se da a conocer a través del reino, Jesús la revela, la transmite a través de algunos signos de este reino en concreto, ¿no? Que tenéis ahí en la diapositiva. Lo primero serían las parábolas. Sabéis que las parábolas son narraciones sencillas que Jesús utilizaba para explicar cosas del reino, cosas de Dios importantes, que eran difíciles de entender, a través de ejemplos concretos. Si recordáis las parábolas, seguro que os acordáis de la del buen samaritano, la del hijo pródigo, la de la oveja perdida. Son parábolas que son muy significativas y que en el fondo hablan que el amor de Dios es para todo el mundo, ¿no? Que no hay nadie que quede excluido.
Rompe la lógica de aquella época diciendo que todo el mundo, incluso el más miserable, se merece ser amado por Dios. En el fondo nos recuerdan que todos necesitamos mucho más amor del que merecemos. El segundo de los signos son las bienaventuranzas. Las bienaventuranzas, sabéis que buscan encontrar la felicidad de una manera distinta a como lo haríamos. Hay 4 bienaventuranzas positivas, 4 negativas, y lo que te dice es que se puede encontrar la felicidad incluso en los lugares donde uno nunca la buscaría. Incluso en la tristeza, en la persecución, en todos los sitios se puede ser feliz, porque en todos los sitios está el Señor esperándonos. No solo se nos espera en los éxitos, en el templo, sino en cualquier sitio, ¿no? El amor está en cualquier esquina esperando a salir a nuestro encuentro. En tercer lugar tenemos el Padre Nuestro, la oración que Jesús enseñó, ¿no? Para rezar. Hombre, en esta oración lo más importante, el cambio más radical fue llamar a Padre Abba, Padre, papá, papaíto, ¿no? Que es la traducción literal. Esa relación de intimidad tan grande, de cercanía tan grande con Dios, era absolutamente impensable en aquella época. Son especialmente significativas las 2 peticiones tú que hay en el Padre Nuestro: venga a nosotros tu reino, santificado sea tu nombre. Bueno, lo has dicho al revés, pero bueno. En el fondo decirle al Señor lo mejor que tengas para nosotros, ¿no? Lo mejor que el Señor tiene es para vosotros, pedírselo. Tenemos después en cuarto lugar los milagros. Los milagros aparecen de muchas maneras, como curaciones, exorcismos, resurrecciones, bueno, hay muchos tipos, ¿no? Nos hablan de una cercanía, de un poder del amor sobre el pecado del mundo muy grande. Nos hablan más que el milagro en sí, lo que es un signo visible de la fuerza del amor de Dios, ¿no? Y además es muy característico porque ese amor se hace sin quitar lo que nos haya llevado a ese mal, ¿no? Lo explico un poquito mejor. Hay un milagro que es muy bonito, el del paralítico, que lo llevan en una camilla, y Jesús lo que le dice al paralítico es: mira, por tu fe no te salvas por la fe de los 4 que te han traído hasta aquí, ¿no? Y el hombre se cura y se pone de pie. Y lo que le dice Jesús es: en adelante no peques más, y el paralítico se lleva a la camilla. Esos milagros ponen manifiesto que el poder del amor llega a nosotros, no solo a través de Dios, sino a través de los hombres, somos mediaciones de ese amor de Dios, y después que ese amor de Dios nos tiene que hacer ser portadores de esa sanación, de esa curación hacia el mundo. Por eso la camilla se la lleva el paralítico, ¿no? Para no olvidar de dónde venía. Y después, por último, el último de los signos serían como los amigos de Jesús, las predilecciones de Jesús. Se relacionaba con mujeres, con pescadores, con marginados, con la gente que nadie quería en aquella época. Él se relacionaba con ellos. Rompía totalmente la jerarquía que excluía a las personas y decía, bueno, lo que decía el reino, ¿no? Que es una comunidad de fraternidad, una comunidad de amor, una comunidad de ser para los otros. Igual que tenemos a Dios, que en el Antiguo Testamento se nos reveló como un Dios para el mundo, un Dios para el hombre, que también nosotros seamos para los otros. Esta revelación del amor de Dios en Cristo, bueno, pues lleva su máxima expresión en el misterio de la cruz, tanto del Hijo como de la Trinidad en sí misma. La expresión misterio pascual no es una expresión bíblica, es una expresión patrística. Los primeros padres de la Iglesia entendieron que no se puede entender la resurrección y la muerte si están separadas, tienen que estar unidas. Y el misterio pascual, esa expresión, lo que pone manifiesto es esa vinculación. Cuando el resucitado se aparece a Tomás, que no creía, y le dice: mete los dedos en mis marcas, se pone manifiesto que el resucitado es el crucificado, que la prueba del amor en la cruz queda vencida, ¿no? con esa resurrección, y que todo tenía sentido. Bueno, en este misterio pascual hay algunos elementos que nos hablan de ese amor de Dios en ese modo de revelarse de una manera progresiva. En el lavatorio de los pies conocéis esa escena. Sabéis que lavar los pies en aquella época era un gesto de esclavo, de sirviente, para nada para una persona importante. Y en esa escena Jesús rompe la lógica del momento, se tira al suelo y se pone a lavar los pies, demostrando que el amor lleva consigo cierta dosis de sacrificio y que el sacrificio lleva consigo también cierta dosis de servicio. De manera que un amor que no sea servicial, un amor que no se ponga al servicio de los otros, no es verdadero amor del todo. Se pone de manifiesto aquello que decía San Agustín de la medida del amor es amar sin medida. Y además tenía un comentario muy gracioso, ¿no? Con este texto que dice que Dios nos hace amables a medida que amamos, ¿no? Bueno, pues esa lógica de amar desde el servicio.
Después, en segundo lugar, tenemos el pan y el vino. Sabéis que en aquella época el pan y el vino eran símbolos de vida, ¿no? El pan que se convierte en el cuerpo y el vino que se convierte en sangre simbolizaban la vida, como la entrega de la vida total, de la vida absoluta de la persona. Si además eso lo tenemos unido a que estaba en un contexto de cena, de compartir la mesa era también símbolo de ese compartir la vida, compartir lo más profundo, lo más íntimo que tiene una persona, nos está hablando de un amor que lo entrega a todo, un amor totalmente abnegado, un amor que no se guarda nada para uno, sino que el modo de ser es darlo todo para los otros, ¿no? La entrega total y absoluta. En el texto de Gesemaní, que también lo conocéis, se pone manifiesto el sufrimiento tan grande que tenía Jesús. De hecho, suda sangre, ¿no? Que es un hecho fisiológico que está descrito, pero que es muy raro, solamente se pone manifiesto cuando uno sufre, tiene mucho miedo y mucha ansiedad. Y es un texto en el que los padres de la Iglesia siempre han visto cómo el sufrimiento probaba el amor de Jesús, ¿no? La cantidad de sufrimiento que es capaz de asumir pone de manifiesto, prueba, nos garantiza el amor tan enorme que tendría que llevar de fondo, ¿no? Es más, el amor tendría que ser muchísimo más grande del sufrimiento que es capaz de sufrir para poder aceptarlo, ¿no? También pone de manifiesto que el amor y el sufrimiento están vinculados y que una persona que de verdad ama es capaz de sufrir, de compartir los sufrimientos de los otros. Uno de los teólogos medievales, Ricardo de San Víctor, dijo, y de una manera muy bonita, que en este momento de la pasión, en el momento de la cruz, se ponen de manifiesto como los tres grandes amores que se pueden experimentar. Por un lado, el amor del Padre, que es un amor que no se guarda nada para sí mismo, un amor totalmente generoso, totalmente entregado al otro, ¿no? Lo mío es para ti. El amor del Hijo, que es un amor totalmente abnegado, lo que hemos dicho, un amor servicial, un amor que entiende que la esencia del amor está en darse, y después el amor del Espíritu Santo, que es un amor de unión, es un amor que mantiene esa tensión, esa unión entre el Padre y el Hijo. En ese momento del grito desgarrador, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? En ese instante en el que Cristo se pudo sentir abandonado, en el que todos los sufrimientos del mundo tuvieron cabida en ese grito, en ese momento el Espíritu Santo mantiene la unión entre el Padre y el Hijo. Es el amor de unión, el amor de cohesión, el amor de consenso, ¿no? Y después otro de los textos importantes es la aparición a Pedro, ya en la resurrección. Cuando Jesús aparece a Pedro y le pregunta si me quiere, en el texto español pierde un poquito de gracia porque en el texto griego hay dos verbos distintos, ¿no? Traducido así, de manera para que lo entendáis, dice, Jesús le dice, Pedro, ¿me amas? Y Pedro le dice, claro, tú sabes que te quiero. Amar y querer no es lo mismo. Por segunda vez le pregunta, Pedro, ¿me amas? Y Pedro le dice, claro, Señor, te quiero. Amar y querer siguen sin ser lo mismo. Jesús, entendiendo que Pedro no es capaz de amar en ese momento más de lo que le está pidiendo, la tercera pregunta le dice, Pedro, ¿me quieres? Y entonces Pedro le dice, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Y habla de un amor que es capaz de no exigir al otro más de lo que puede dar, ponerse a nuestro nivel para que desde nuestro nivel sea capaz de llevarnos a la mayor plenitud del amor que somos capaces en nuestra vida. Esta revelación de amor que comenzó con el Padre y que con el Hijo y en el misterio de la cruz llevó a su máximo esplendor, ahora es continuada por el Espíritu Santo, que se revela, se manifiesta en el periodo de la Iglesia. A veces se le ha criticado al Espíritu que no se le conoce mucho. Es verdad, es como el gran olvidado. Hay algunos teólogos que han dicho que lo propio del Espíritu Santo es retirarse para dejar a otro ser. Es no ser tan protagonista para que el Padre y el Hijo puedan estar. Él está en su justa medida para que la comunión intratrinitaria esté, pero su esencia es dejar ser a otros, ¿no? Ayudar a que el otro sea quien de verdad tiene que ser. Bueno, de una manera o de otra es verdad que el Espíritu Santo fue dado a conocer a través de Jesús. Él empezó a anunciar que se tenía que ir, que vendría el Paráclito, el Espíritu de la verdad, el defensor, el juez, el abogado. Hay muchas maneras para hablar del Espíritu. El Espíritu, el texto que mejor lo revela es el texto de Pentecostés, en el que se muestra un poco la acción del Espíritu. En el fondo lo que hace es como quedarse dentro de nosotros, en nuestro corazón, y ser la memoria de ese amor excesivo de Dios. Hay una tradición judía que lo explica muy bien. Hay una tradición que dice que cuando Dios creó al mundo,
al hombre, perdón, lo creó como una bola de luz, de manera que podía irradiar al mundo esa luz que suponía el amor de Dios dentro del hombre. Pero a causa del pecado, el hombre se recubrió de piel, de manera que la luz no pudo salir hacia afuera. Lo que pasa es que como esa luz tenía tanta fuerza, consiguió salir hacia el exterior a través de los 7 orificios de la cara, los 2 ojos, las 2 narices, la boca y los 2 oídos. De manera que el rostro de la persona se convertía en la menorá, como ese candelabro de 7 brazos que tienen los judíos, que representa la presencia de Dios en el mundo. Y esa tradición decía que por muy difícil que fuese la circunstancia, basta con mantener encendida esa llama interior, con mirar hacia nuestro interior para recordar el amor de Dios que está grabado en nuestro corazón. Algo así hace el Espíritu Santo. Por un lado es como el garante de esa memoria del amor de Dios, el que nos recuerda constantemente que el amor de Dios es para nosotros, que es eterno, que nunca acaba, que siempre nos atrae con cuerdas de cariño, ¿no? Todo esto que hemos dicho del amor. Y después también una de las cosas que hace el Espíritu Santo es que despierta en nosotros la pasión por Dios, el deseo de hablar bien de Dios. En el texto de Pentecostés, los discípulos de repente pierden el miedo y salen al mundo a hablar de Dios en cualquier lengua, que en el fondo no es que supieran muchos idiomas, sino que es que la pasión de Dios que tenían era tan grande que podían comunicar, transmitir esa experiencia, ese regalo, ese tesoro que tenían dentro al mundo. Y eso es lo que hace el Espíritu Santo. Es como el sello del amor que se queda grabado en nuestro interior y que nos recuerda constantemente que ese amor que recibimos de Dios gratuito es también para darlo gratuito al mundo. Después de todo esto, podemos recordar el axioma de Runner. La Trinidad económica es la Trinidad inmanente y viceversa. El Dios se revela como amor porque Dios es amor. ¿Qué sucede? Que el modo que tenemos de hablar de Dios es un modo analógico. Después de haber visto todo esto, podemos entender que el amor que Dios vive, el amor que Dios experimenta, el amor que Dios transmite, es mucho más grande que nuestro amor. Nosotros hablamos de Dios como amor, con nuestras categorías, con nuestras palabras, pero en realidad el amor, tal como nosotros lo entendemos, está superado por Dios. El Dios es mucho más grande de cualquier palabra que tengamos. Por eso muchas veces en la Biblia o en el día a día hablamos más bien de lo que Dios no es. Un lenguaje apofático. Decimos que Dios no es violento, que Dios no es rencoroso, más que decir lo que Dios sí es, porque nuestras palabras se nos quedan cortas, ¿no? Lo que sí que podemos decir a raíz de todo esto es que Dios en su relación a Cintra, Padre, Hijo y Espíritu Santo, es un Dios de amor, un Dios de comunión, un Dios de relación y un Dios de vida en plenitud. Y porque Dios es así, se puede manifestar a Cestra, hacia el mundo, como un Dios entregado por amor, desde el amor, y para que el hombre pueda relacionarse con él, que es una de las constantes de la Biblia. El amor que Dios nos entrega es un amor para que podamos reconocerlo, conocerlo y quererlo. Por eso, y acabamos con esta frase, uno de los padres apologetas de los primeros años del cristianismo, Ireneo de Lyon, decía que la gloria de Dios es la vida del hombre, porque el modo de entregarse de Dios al mundo no es más que el modo que tiene para que el hombre pueda relacionarse con él y pueda entrar en relación y trazar juntos una historia de amor. Familia, vamos a trabajar ahora con un texto. Es muy sencillito, tiene una carilla, pero que nos ayuda a pensar. Toda esta historia de amor que hemos estado hablando, de la revelación progresiva de Dios, entra en jaque, se pone en entredicho cuando aparece el problema del mal y del sufrimiento. La teodicea es la justificación de Dios ante el mal que hay en nuestro mundo. Y es verdad que todos nos hemos preguntado alguna vez, ¿por qué me pasa a mí esto, no? ¿Por qué un Dios bueno permite que suframos? Esa contradicción aparece. Nosotros hablamos del amor de Dios como lo más grande que sentimos, pero también el mundo ha experimentado las barbaries más grandes. Los campos de concentración, los tsunamis, lo que estamos viendo ahora mismo del COVID con todos los fallecimientos que hay. Eso pone en entredicho ese amor del que hemos estado hablando, ¿no? Este problema fue planteado sobre todo por Epicuro con un dilema en el que decía, bueno, puede que Dios pueda evitar el sufrimiento pero no quiera evitarlo, entonces no es bondadoso. Puede que quiera evitarlo, pero que no pueda evitarlo, entonces no es todopoderoso, o puede que ni quiera ni pueda, entonces ni es bondadoso ni es todopoderoso, ¿no? Entonces, ¿en qué tipo de Dios es en el que estoy creyendo? Bueno, el trabajo es muy sencillo, vais a tener un tiempo para poder leer el artículo que está puesto y responder a la pregunta, ¿por qué un Dios bueno permite que suframos?
¿Por qué el Dios que se ha revelado a lo largo de la historia como un Dios de amor, un Dios para el mundo, un Dios para nosotros, permite que haya tanto dolor y tanto mal en nuestro mundo? Pues mucho ánimo.